Pinturas, aunque no tengan palabras, pero nos dicen muchísimas cosas, ¿verdad? Por eso los europeos, cuando ellos hacen, ¿verdad?, presentaciones de pintura, no sé si usted se ha dado cuenta, pero se quedan viendo la pintura, ¿verdad? Pasan buen tiempo, ¿verdad?, viendo la pintura, están meditando, están queriéndole dar un sentido a aquellos trazos, ¿verdad?, que el pintor decidió ponerle, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver a un soldado preparado de antemano para la guerra, teniendo en sus manos un fusil y apuntándole al enemigo, ¿verdad? Al enemigo. Por supuesto, este hombre en ningún momento quería estar aquí, pero hay algo que le movió, y le movieron las ideas. Muchas veces puede ser de que esté de manera obligado y otra consciente de que hay que luchar la guerra, pero esa conciencia ha sido trabajada, ¿verdad? Ha habido un discurso de antemano que le obliga a uno, ¿verdad?, a desempeñar una función en defensa de la patria, ¿verdad?, construyéndole la figura del enemigo. O sea, hay una narrativa anterior al hecho de tomar el arma y fijarse en una posición, ¿verdad?, y tratar de darle al, entre comillas, enemigo, ¿verdad? ¿Cómo llegó a comprender de que el otro de su propia especie, otro ser humano, es su enemigo? ¿Cómo llegó a ese punto de determinar que el otro es su enemigo? Entonces vamos a procurar, hermanos, dar una enseñanza a través de este tiempo, ¿verdad? Espero que nos alcance el tiempo, porque el tema es bien amplio, hermano. Por lo menos este tipo de enseñanza se hubiese impartido en 3 sesiones, pero vamos a ver si hacemos una síntesis. Si no lo logramos, ¿verdad?, abordar la temática, por eso es que cortamos también, limitamos un poco, ¿verdad?, el tiempo de la alabanza, porque es necesario poder tener una postura, nosotros como iglesia, ante una realidad que se está viviendo, ¿verdad?, ante una realidad que se está viviendo. Bueno, todos conocemos, mis queridos hermanos y hermanas, en este universo que tenemos religioso, cada uno de los grupos religiosos se definen por sus doctrinas, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos muy claro todos. Cada quien, ¿verdad?, dice: yo creo en esto, nosotros, ¿verdad?, creemos en esto, que viene desde el Pentecostés hasta este momento. Y por supuesto, todos decimos que nuestras enseñanzas provienen de la Escritura. Encontramos doctrinas que, hermano, nos permiten conocer a Dios desde las Escrituras, nos permite conocer quién es el Espíritu, quién es el Hijo, nos permite, ¿verdad?, darle valor bastante amplio a la enseñanza a través de las Escrituras como norma de fe. O sea, esta Biblia que nosotros tenemos es nuestra norma de fe. Otros tienen otro tipo de fundamento, hermano, en sus enseñanzas. Por ejemplo, los testigos de Jehová cuentan, ¿verdad?, con la interpretación que hacen los señores de la Watchtower. Los mormones, ¿verdad?, en su libro que según la tradición, ¿verdad?, el ángel Moroni les dejó al pie de un árbol y que lo encontraron, ¿verdad?, encontraron ese libro en tablas de oro, escrito, ¿verdad?, en un idioma que solamente la persona que llegó, John Smith, él podía interpretar. Tenemos a los musulmanes, el Corán, tenemos, hermano, a los católicos, tienen, ¿verdad?, tanto la Biblia como la tradición, y así vamos a encontrar, ¿verdad?, una diversidad de columnas que mantienen, ¿verdad?, las enseñanzas en las organizaciones religiosas. Bien, nosotros como iglesia también, ¿verdad?, nosotros no nos alejamos de ese esquema. Nosotros también creemos en Dios, creemos en el Espíritu, creemos en la Escritura, creemos, hermano, en el Hijo, ¿verdad? Creemos, hermano, en muchos temas, en varios temas. Pero hay un tema muy importante, ¿verdad?, que es este que estamos tratando, que difícilmente lo vamos a encontrar en otras denominaciones, por cuanto, hermano, este tipo de temas, ¿verdad?, es muy desconocido para ellos.
Bien, tenemos una fotografía de fondo. Este lugar, ¿verdad?, es Gaza, Palestina, donde han estado en conflictos. Ya les voy a enseñar, hermano, que las guerras no es el producto, ¿verdad?, de la figura de que, bueno, aquel me hizo tal cosa, yo le voy a hacer otra cosa. Las guerras a nivel, ¿verdad?, estatales tienen otra cuestión. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tiempo que, si Dios nos permite, vamos a ver todas estas cosas? Es que es bastante, viene bien cargado. Bueno, primero, la guerra en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el caso de Abel y su hermano Caín, el caso de las espadas en arados, ¿verdad? Esto es uno de los profetas que habla de eso. La guerra en el Nuevo Testamento, el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando quería darle muerte a los enemigos, a los que querían, ¿verdad?, desvivir a Jesús, él ofrece espada y Jesús lo regaña, ¿verdad? Y el sermón del monte, el amor a los enemigos. Esto vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vamos a hacer una actualización, ¿verdad? Acá como última instancia vamos a hacer una actualización. La guerra del cristiano y el cristiano de hoy. Vamos a procurar, ¿verdad?, darle respuesta a eso. Eso es lo que vamos a estar viendo, y espero en Dios que nos alcance el tiempo. Bien, esta figura, hermano, que usted puede ver ahí, las verdaderas intenciones de la guerra, así es, ¿verdad? Y ahí no hay vuelta de hoja. Lo que nosotros no sabemos, que están, ¿verdad?, detrás de la guerra, son puros intereses, hermanos, materiales y económicos. Eso es todo. De ahí que cada uno, ¿verdad?, de los sectores tiene que construir su propia narrativa para poder convencer al pueblo de que aquel es el enemigo, ¿verdad? Si nosotros hablamos con un soldado, es que aquellos eran los enemigos, van a decir. Si nosotros hablamos con un ex guerrillero, nos va a decir, no, es que el gobierno era el enemigo. Pero muchas veces nuestra vista solo llega ahí, a ese lugar donde la narrativa quiso que nosotros llegáramos. O sea, nuestro pensamiento, nuestra crítica es extremadamente limitada, porque nosotros pensamos como quiere que pensemos, ¿verdad?, un sujeto que está en las sombras. Entonces, y allí viene, hermano, el discurso. Hay quienes se apropian de los medios de comunicación para poder dar su narrativa desde los medios de comunicación. Periódicos, televisión, internet, entre otros. Bien, entonces tenemos acá que se buscan los recursos naturales. Se busca una ganancia económica. Se busca dominio geopolítico. Cuando hablamos de la geopolítica, estamos hablando, hermano, de todos los estados a nivel mundial, ¿verdad? El poder y propaganda. Bueno, para poder influir en la mente y en el corazón de la gran mayoría, bueno, hay que manipular la cuestión comunicacional, ¿verdad? Hay que manipularla. Por eso el gran capital procura apropiarse de esos medios. ¿Por qué? Porque puede ser de que esté contrarrestando aquello, ¿verdad?, que se da por un hecho. Entonces hay que ver cómo hacemos, hay que ver cómo se destruye, ¿verdad?, esa oposición en particular. Y aumento del autoritarismo, controlando, ¿verdad?, lo que son los medios de comunicación, controlando los medios represivos. Entonces yo, hermano, lo controlo todo. Poder y propaganda. Entonces, muerte y destrucción en nombre del beneficio. Hay que ver siempre en los conflictos a nivel internacional, hay que ver quiénes se benefician. Y ya vamos a ver más adelante, casi al cierre de esta enseñanza, quiénes son los que se benefician. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta? Hoy tenemos chance de participar también. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Estamos claros que este es el interés, hermano, esencial en la guerra, en los conflictos. ¿Estamos bien con eso? ¿No hay algo que usted quiere agregar más al respecto? Bien. Acordémonos de esto, de este cuadrito, por favor. Acordémonos porque le voy a hacer referencia más adelante, ¿verdad? Porque muchas veces se justifica la guerra a través de otros elementos de tipo, ¿verdad?, social. Bien. La guerra en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios mencionó
el texto da orden de matar aún a los niños. Bien, aquí nos vamos a meter en camisas de 11 varas. ¿Quién me busca, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 3? ¿Ven? Sí, léalo, por favor. Hubo un varón de Ramataim, del Sefín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobam, hijo de Eliú, hijo de Toru, hijo de Sufu, ahí léelo, ya estuvo. Hay un error de dedo aquí con este texto, ¿verdad? Hay un pequeño error de dedo. Bueno, lo voy a rectificar más adelante. Lo que quiero dar a entender con esto, hermano, es que efectivamente llegó un profeta y dijo, bueno, aniquílenlos a todos. Maten a las mujeres, maten a los niños, les hagan todo, ¿verdad? Porque eliminando, según el contexto militar, eliminando, ¿verdad?, a las mujeres y a los niños no se iba a reproducir, ¿verdad?, el sentido de venganza, ¿verdad? Aunque el sentido de venganza se estaba ejecutando, ¿verdad?, desde esa orden, desde el otro lado, ¿verdad?, de la vida. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto, ¿por qué Dios menciona en el texto que da la orden de matar aún a los niños en el Antiguo Testamento? Porque el que escribe desde, hermano, la defensa de los intereses como pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, usted no va a hablar mal de su familia, a no ser que tenga un problema, ¿verdad?, en su cabecita. Usted no va a hablar mal de su familia. Usted va a procurar, hermano, poner siempre en alto a su familia, a sus hijos. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque aquí tenemos algo muy, muy especial, ¿verdad? O sea, yo voy a escribir mi pasado y yo lo voy a escribir favoreciéndome, por supuesto, hasta donde yo esté. Entonces, ¿quién escribe el texto bíblico sino el mismo pueblo, el cual llegó, hermano, en un momento determinado a usurpar aquellas tierras que ya tenían dueños? Entonces, tenían ellos que liquidar, matar a toda esa gente. Pero ¿por qué digo yo, como religioso, que es la interpretación desde una cosmovisión militar, desde una visión militar? ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque, hermano, nosotros como cristianos, y hay que verlo así, por favor, nosotros no somos judíos. ¿Amén? Nosotros no somos judíos. Nosotros somos cristianos porque partimos de las enseñanzas de Jesús. Y ya lo vamos a ver también más adelantito, ¿verdad? Algo muy, muy, muy importante que vamos a considerar. Bien. Génesis 4:9. Hay algo ahí, hermano, que ocurrió. El primer asesinato. Y todos podríamos, hermano, decir, ¿verdad?, que bueno, que el asesinato, ¿verdad?, está en la Biblia y por lo tanto, ¿verdad?, es aceptado. Bien. El caso de Abel y su hermano Caín, Génesis 4:9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Le pregunta a Dios, ¿verdad? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le dice. ¿Quién me lee el 10, por favor? ¿Solo uno o una? 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra, la sangre. Mire qué interesante, esto es bien profundo, no es sencillo. Yo le bendiga, hermano, pase adelante. Esto no es sencillo, ¿verdad? Porque se supone que cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra deberíamos cuidarnos mutuamente, aunque yo no proceda del mismo vientre que me parió.
Deberíamos todos de cuidarnos. Pero en este caso vemos una relación, ¿verdad?, consanguínea. Caín y Abel. En un momento determinado vino Caín y ya había planificado cómo cercenarle la vida a su hermano en el campo. Pero Dios, hermano, escuchó la voz de aquella persona que había sido asesinada. Le habían quitado, hermanos, la vida. Y por eso tenemos acá, hermano, esta reflexión. Porque Dios preguntó: aquel estaba llamado a cuidar a su hermano y no lo hizo. ¿Acaso, le dice, verdad, soy yo guarda de mi hermano? Le dice la respuesta, verdad, de Caín a la voz de Dios preguntando: ¿dónde está tu hermano? Dios nos sigue preguntando eso hoy. ¿Verdad? Dios nos sigue preguntando eso hoy. ¿Dónde está tu hermano? Eso significa que a Dios le interesa la vida. Dios desde el principio se presenta como el Dios de la vida. No se presenta como el Dios de la muerte, se presenta como el Dios de la vida. Entonces, es aquí donde nosotros, hermanos, comenzamos, ¿verdad?, a hacer eco de lo que Dios piensa en cuanto a ese tipo de cuestiones. Hay algo muy importante también, Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán, ¿qué dice?, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces tenemos, en primer lugar, que Dios, hermano, no quiere guerras, que Dios no quiere espadas, pistolas. Dios no quiere, ¿verdad?, ese tipo de armas que sirven para matar. Desde el Antiguo Testamento encontramos eso. Por supuesto, vamos a encontrar otros textos que nos van a decir de que Dios estaba de acuerdo que aún hasta los perritos mataran y que después les lanzaran sal para que cuando se descompusieran no infectaran, no enfermaran a los demás, ¿verdad? Entonces, pero esa es una interpretación de Dios desde el punto de vista militar. Recordemos eso, por favor. Y que en aquel momento había un sesgo. Parecía que la revelación en cuanto a Dios no se estaba dando a su plenitud. La gente, hermano, no sabía exactamente quién era Dios, porque lo estaban interpretando desde una óptica militar. Jehová de los ejércitos. ¿No le parece a usted un poco, verdad? Ya que hay una visión particular. Jehová de los ejércitos. ¿Y quién era un ejército? Sino hombres preparados para la guerra, para irse a matar. Y allá, hermano, era mano a mano, con machete en mano. Y se hacían, hermano, grandes cantidades de soldados. Y se enfrentaban uno a uno. Y los reyes eran tan, verdad, despiadados, que mandaban, hermano, a los más débiles adelante, para que fueran, hermano, lo más rápido de matar, ¿verdad? Que cuando estén cansados matando a los más débiles, llegaran los otros, ¿verdad? Y acabaran con los que estaban allá del enemigo del otro lado. Y se agarraban así, hermano. Imagínese usted una escena dantesca, que cuando terminaban de agarrarse eran manos por un lado, cabezas por otro. Hombre, hermano, es una escena dantesca, horrible. Y uno le dice: Dios de los ejércitos. ¿Ves? Dios de los ejércitos. Es una visión bien, hermano, polémica. Bien. Entonces tenemos acá de que este es el corazón de Dios, hermano, que se ve ya claramente en plenitud en la vida de Jesús. O sea, quien refleja mejor la voluntad de Dios Padre es Jesús de Nazaret.
Por eso nosotros, hermanos, no venimos, ¿verdad?, a querer justificar violencia a través del Antiguo Testamento como cristianos. Nosotros venimos a reivindicar, hermanos, la dignidad del ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios desde Jesús de Nazaret. No es del Antiguo Testamento. Porque si usted quiere justificar, ¿verdad?, el aniquilamiento de una comunidad, lo puede hacer bien clarito, hermano, según el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. Ese es el Antiguo Testamento. En cambio, hermano, nosotros tenemos una visión muy distinta como cristianos. Y aquí, hermano, hay asomos, como le digo, hay asomos de lo que Dios quiere. Esas armas se tienen que convertir, ¿verdad?, en herramientas para el trabajo en el campo, para que nosotros sembremos, para que nosotros tengamos recursos, para que comamos, para que seamos felices. Amén. Amén. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere armas, Dios no quiere bombas atómicas, Dios no quiere misiles, Dios no quiere aviones de guerra, Dios no quiere buques de guerra. ¿Para qué sirve todo eso? La guerra en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mira el caso de Pedrito. Es que este Pedrito era un poco aventado, hermano. Allá iba Jesús caminando en el agua. Señor, si eres tú, deja que vaya yo a caminar por las aguas. Y se aventó. Ya cuando se dio cuenta que de verdad estaba caminando en el agua, dice: ¿qué ando haciendo por aquí? Porque era así él, era ya bien aventado, hermano. Ya cuando estaba, verdad, bien metido en el problema, decía: ¿y qué hago aquí? Decía. ¿Ah? Mire, le dijo al Señor: Señor, si quieren, porque ellos andaban armados, ¿verdad? El grupo de Jesús, hermanos, andaba armado. No todos, por supuesto, ¿verdad? Pero habían varios en la comunidad que Jesús había construido, habían varios que andaban armados, entre ellos Pedrito. Muy posiblemente los Boanerges estaban armados, los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Muy posiblemente, solo se habla de que Pedro, ¿verdad?, le ofreció ir al Señor defenderlo con la espada. Amén. Entonces, es bien interesante porque viene Jesús y dice: bueno, no, yo no quiero eso. Si a mí me van a venir a hacer pedazos, que me hagan pedazos, pero yo no quiero sacrificarlos a ustedes. Si a mí me van a capturar, que me capturen a mí. Si yo soy el problema, ¿verdad?, que le estamos dando a esta cúpula, ¿verdad?, de religiosos malillas, entonces que me capturen a mí. Pero yo no quiero que haya derramamiento de sangre, porque Jesús estaba en contra de la violencia. Amén. Jesús estaba en contra de la violencia. Por eso es que corrigió a Pedro, sabiendo cómo era Pedro. De hecho, con el mismo corvo le voló la oreja a un hombre. Jesús, hermano, lo detuvo también. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, la violencia se puede justificar a través de textos bíblicos, pero nosotros estamos, hermano, procurando decir que no es tanto así. Amén. Entonces, ¿para qué sirven las armas? Para matar. Para matar, ¿verdad? Bien, el caso del Sermón del Monte. No lo vamos a leer todo, me lo voy a dejar de tarea, por favor, ahí lo lee. Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Y este sí lo vamos a leer. Mateo 5, porque aquí, en la primera instancia, habla del Sermón del Monte. Que bienaventurado uno, que bienaventurados otros. Muy, hermano, es ese discurso que está escrito, ¿verdad?, en Mateo y también en Lucas. Lucas lo aborda, lo reduce, ¿verdad? Pero es fascinante. Es fascinante.
Porque a Dios no le gusta que el hombre sufra, que el hombre aguante hambre, sino que a Dios le gusta que el hombre busque justicia, que haga el bien, que dé vida, no que la quite. Y eso es lo que dice Mateo, ¿verdad? 5 del 1 al 12, cuando habla acerca del sermón del monte. Pero esto último, que está relacionado, ¿verdad?, con todo el capítulo, porque estamos hablando del mismo capítulo, esto último es importante. Miren, a ver, ¿quién me lo lee? Es bien largo, ¿verdad? Del 43 al 48. Amén, solo uno o una. Oíste que fui dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Miren, hermano, quizás más de alguno de nosotros le tiene roncha a las personas que nos han hecho mal. Amén. Sí, hay que ser honesto. No dice, esto me queda mal. Y quizás no lo verbalizamos, pero aquí lo tenemos. Aquí. Qué difícil es esa palabra, así que acaba de leer el hermano. Amar al que me ha dañado a mis hijos, ha dañado, hermano, a mis padres. Qué difícil es ese punto que acaba de leer, hermano. Eso no es fácil, hermano. No es fácil. Yo creo que hay alguien que quiere entrar. Hermano. Bueno, lo tenemos acá. Esto que no es sencillo, pero que es posible. ¿Sí? No es sencillo, no es fácil, pero que es posible. ¿Sí? Tenemos a este señor Mandela, su apellido, Nelson Mandela, un hombre que quería, ¿verdad?, la libertad de su pueblo allá en África, pero estaban gobernando los británicos. Los británicos estuvieron casi en todas partes, hermano, del mundo, ¿verdad?, imponiendo su ley y sometiendo a los pueblos nativos, los dueños de esas tierras. Lo hicieron con la India, lo hicieron en África y lo han hecho en otras partes también. Aquí en Centroamérica estuvieron. Belice fue un país que ellos construyeron, una zona exclusiva, dice, para ellos. Por eso es que cuando uno dice la independencia de Centroamérica, casi no se habla de Belice, porque tiene otra cosmovisión. Entonces ya anduvieron así, ¿verdad?, todo el mundo, interfiriendo en las decisiones de los demás. Pero fíjese que este hombre que hizo la liberación de su pueblo quería que su pueblo se autogobernara sin interferencia, ¿verdad?, de aquello. Miren, y reprimieron a la gente, capturaban a la gente, los encerraban, los metían presos, solo por defender, hermano, la parte nacional, defender, ¿verdad?, los intereses propios de su pueblo. Y a muchos los mataron también, los secuestraron, y a los que nunca volvieron a ver, torturaban a un montón de gente. Y lo hacían en público muchas veces, para que aquellos que seguían este tipo de filosofía de liberación tuvieran miedo. Mire, y al final lo capturaron. ¿Sabe cuántos años pasó preso? 20 años. Cualquiera hubiera pensado, hermano, que este hombre, ¿verdad?, allí metido en la cárcel con tanto tiempo, de una forma injusta, porque él quería la liberación de su pueblo. 20 años, más de 20 años. Y cualquiera, como les digo, podría haber pensado, ¿verdad?, que este hombre debe haber guardado rencor, odio en contra de aquellos que lo habían engañado. Y salió. ¿Y sabe qué pasó, hermano, cuando salió?
buscó la vía electoral y quedó como presidente de la República. Se le dieron todos los poderes a él. Cualquiera hubiera dicho, uy, sí, me la voy a desquitar. Agárrense, porque los voy a agarrar como que son piñata. Me la voy a desquitar porque mataron a mis amigos, a mis hermanos, torturaron a mi gente. Y sabe, no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo él, hermano? Y está registrado en la historia. Les digo a todos aquellos que nos han hecho mal a nuestro pueblo, los vamos a perdonar. Pero lo único que les vamos a pedir para poder ser perdonados, ¿verdad? Porque fue, hermano, momentos críticos en ese contexto de vida. Solamente tienen que confesar sus crímenes. Busquen en Google, busquen en YouTube, cuando están dando testimonio los que torturaron a la gente, ¿qué les hacían? En la radio estaban pasando la narración de cómo torturaban a la gente, y los familiares hasta se desmayaban del impacto de cómo se perdieron, hermanos, sus hijos en manos del gobierno en aquel momento. Estaban atentas y sus lágrimas, hermanos, se derramaban en sus rostros, oyendo la crueldad con que aquellos hombres, hermanos, trataban a aquellos que querían su libertad. Solo eso le dijo. No los metió ni preso, no los mandó a matar como ellos, hermanos, hicieron con el pueblo africano. Miren, este hombre, aunque ya murió, pero es reconocido, hermano, como alguien, hermano, que cambió esa narrativa de venganza. Él los perdonó, pero el registro de lo que ellos hicieron está ahí, hermano, siempre va a caer en la conciencia de los demás. Los apellidos de todas esas personas que maltrataron, hermano, que torturaron, están presentes, ¿verdad?, en los textos, y se les enseña, ¿verdad? A toda la nación se les enseña lo que ellos hicieron. Qué vergüenza que yo haya participado, hermano, en la mutilación de las manos, de los dedos, ¿verdad?, de los pies de las personas que yo tenía a mi cargo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y eso es lo que hizo este hombre. Una reflexión a partir de la actitud de Nelson Mandela: el rencor y el odio son vehículos eficientes para la autodestrucción. Él hizo algo distinto. Practicó el consejo de Jesús. Practicó el consejo de Jesús. Y no solo él. En los evangelios encontramos un mensaje, hermano, de perdón, de reconciliación, no de venganza, sino al contrario. Y esta frase, el amor a los enemigos, porque ¿de qué nos sirve a nosotros amar a aquellos que queremos amar? ¿Dónde está la fuerza entonces del creyente en ese sentido? ¿Ah? ¿Dónde? Entonces, vivimos en un mundo, hermano, que quiere que nosotros nos destruyamos desde nuestro interior. No que construyamos un mundo distinto, un mundo diferente. Y ese es el gran poder del evangelio. Allá estaba Jesús colgado en el madero, ya agonizando, hermano, ya muriendo. Y dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esa confrontación entre el sufrimiento del otro y el que está provocando el sufrimiento hace que aquel que está haciendo eso, hermano, se impacte tanto que el soldado dijo: este era el Hijo de Dios. Porque ahí hubo un impacto visual, hermano, auditivo. El hombre viendo cómo moría, cómo era desvivido Jesús allá en lo alto, en la cruz del Calvario. Y él había, hermano, también participado en eso. Y
viéndolo allá y diciendo Jesús esas palabras muy comprensibles para los demás, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén, iglesia. Amén. El rencor es como el veneno, es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. O sea, el veneno lo va a matar a uno, ¿no? Y uno esperando que muera el otro. El primero que se hace pedazo, ¿quién es? El que odia, el que guarda el rencor. ¿Sí? Y en la guerra existe mucho eso. La guerra y el cristiano de hoy. Mire, hermano, a mí me da mucha vergüenza que haya representantes cristianos que sean tan cínicos, que lleguen a orar por personas que tienen, hermano, en sus manos un gran poder, para que Dios lo guíe en la guerra que Dios no quiere, para que Dios los guíe en la guerra. Hay cristianos que hacen este tipo de cosas por el beneficio. Esta señora que usted ve allí vestida de rojo, es ella, Paula White. Comparó públicamente a este señor, que me cae mal, con Jesucristo. Lo comparó con Jesucristo. Fuiste traicionado como Jesús fue traicionado. Esta señora, directora de la oficina de fe de la Casa Blanca, pidió a sus seguidores donar el 10% de sus ingresos brutos a su ministerio, supuestamente para entregar apoyo a Israel. Hay gente millonaria en Estados Unidos que son cristianos que apoyan a Israel, hermano. Y sabe que la guerra que tienen con Irán, el primer bombardeo que hicieron allá, hermano, a Irán, bombardearon con misiles una escuela de niñas, un colegio de niñas. ¿Y sabe cuántas niñas murieron en ese bombardeo? 170 aproximadamente, quizás un poquito más, porque se volaron a los maestros, a los que hacían limpieza, al que cuidaba. Prácticamente destruyeron todo el colegio, hermano. 170 niñas. Esa es una crueldad. ¿Y quiénes están financiando eso? Algunos cristianos. Algunos cristianos. Si a mí viene esta religiosa y me dice a mí, me tienen que dar el 10% para donárselo a Israel, lo voy a hacer yo obligadamente si sé que la misma escritura está en contra de la guerra. Lo voy a hacer yo como cristiano. Moralmente estoy llamado a hacerlo. ¿Porque una mujer me lo diga? ¿O porque es la persona, verdad, más influyente en el mundo a nivel político, económico o lo que sea? ¿Me voy a humillar yo como cristiano? ¿Es este hombre superior a mi persona? El puesto que tiene es bien delicado. Yo no puedo reducir mi fe a un servilismo. Yo no puedo, hermano, hacer eso. Mi fe no debe venderse. Amén, iglesia. Y es difícil, muy difícil. Este es el tipo de cristiano, hermano, que prácticamente es servir por el precio. ¿Se acuerda usted que en tiempos de Jesús estaba el sumo sacerdocio, estaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén? ¿Sí? Sabemos todo eso. Amén. ¿A quiénes le servían ellos? Entre comillas, a Dios. Toda la gente llegaba, hermano, a ese lugar a dejar sus diezmos, a dejar sus ofrendas, ya sean animales o de especies, ¿verdad? Y ahí llegaban todos, pero ellos no estaban al servicio de Dios, hermano. Y a ratos tenían de haberse alejado de Dios. Dios ya no estaba allí. Toda la gente era fiel.
buscaba de Dios. Y probablemente por la fe de esa persona, Dios, hermano, obraba por misericordia, pero Dios no estaba con sus líderes ya. Habían asesinado a gente, habían apedreado a muchos. Jesús era consciente de ello. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que persigues, que matas, apedreas a los que te son enviados. Dios ya no estaba ahí, hermano. Dios se manifestaba de manera personal que llegaba con fe. Porque cuando llegaron a presentar a Jesús, habían personas ahí llenas del Espíritu Santo. Pero en el liderazgo Dios ya no estaba. Ya no estaba Dios ahí. Entonces, ¿cuál es el interés de ellos? Por eso habían profetas. Por eso se molestaban cuando surgían líderes como Juan Bautista, como Jesús, como Pablo. A Pablo, como hermano, hasta ayunaron, prometieron no comer nada hasta que Pablo estuviera, hermano, muerto, según Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces el cristianismo de hoy, hermano, no debe de permitir esto. Estos no son cristianos, hermano. Aunque puedan ellos cantar, levantar sus manos a los cielos y entre comillas adorar a Dios, como dice allá, hermano, en el Antiguo Testamento, que las oraciones no serán oídas, que el cielo será, hermano, de un metal pesado, de bronce. Aunque levanten las manos, aunque se hieran algunos también y derramen su sangre, no van a ser escuchados, porque son serviles al poder y no, hermano, al verdadero poder que procede de Dios. Entonces, lastimosamente, hermano, tenemos en nuestro tiempo esta situación. Miren lo que ha pasado en Palestina. Víctimas mortales, hay alrededor de 65 a 70 mil según las fuentes mismas de Israel. Las mismas fuentes de Israel están diciendo y han aceptado alrededor, hermano, de 65,000 a 70,000. Esto es lo que Israel ha reportado. Pero según, hermano, las fuentes internas de Palestina, es como el doble o más de eso. Más del doble. Solo imaginémonos, hermano, eso es una barbarie. Eso es una barbarie. Si nosotros nos vamos al derecho internacional hasta para hacer la guerra, hay hermano, leyes para determinar la guerra, que la respuesta a un ataque no sea desmedido. Y miren, 65 a 70 mil según la fuente israelita, heridos 165,000. La destrucción, hermano, de Gaza es en su totalidad y ya no hay casas de pie. Ya no hay casas ahí. Impacto en los niños, se reportan decenas de miles de niños muertos, representando una parte significativa total de las víctimas. La mayoría son niños, como digo acá, la mayoría fueron mujeres las que han muerto ahí. Terroristas, quizás fueron pocos, ¿verdad? A lo que ellos llaman terroristas, fueron pocos. Y en estos momentos hay una gran hambruna en esa zona. Ahorita están atacando el Líbano. Han atacado varios países en el entorno. La gente está muriendo de hambre. Y no están dejando entrar comida. Es bien delicado, hermano. Dios nos libre a nosotros de la guerra. Amén. Mira, yo por eso tengo una camisa, no voy a hacer. Porque, hermano, a mí me afligen estas cosas. Los países, cuando comienzan a invertir en sus ejércitos, es porque quieren hacer, hermano, guerra. Este señor que está a cargo en Israel, Netanyahu es su apellido. Ese señor, hermano, tiene años de estar en la política.
y no quiere salir porque le gusta hacer guerra. Y cuando están en guerra no hay elecciones. Y en el interior de Israel hay un montón de revueltas. Los reprimen, los meten presos, hermano, los torturan. No solo a los palestinos, también a los mismos israelitas que se oponen. Israelitas que, hermano, tienen en su haber, en su corazón, la defensa de los derechos humanos. Entonces, esto no es fácil. Mira, la utilización de la religión para justificar la guerra. Unos dicen es que Dios así lo quiere. Dios así lo quiere, dicen unos. Pero ya le dije cuáles son la esencia en un principio, un cuadrito que le enseñé. Cuáles son los verdaderos intereses de los que hacen las guerras. No es la religión, hermano. No es la religión. Los líderes de los países que están en guerra en este momento no es, hermano, por la cuestión religiosa. A nosotros los cristianos nos venden eso. Es que Dios, ¿verdad? Así lo quiso, dice uno. Mire, y hay como una idolatría a Israel. Un montón de iglesias cristianas que se identifican con el pueblo de Israel. Y cuando Israel, hermano, está dándole con todos los bombazos y matan niños, niñas y mujeres, dicen los cristianos sin darse cuenta de lo que están diciendo a profundidad. ¡Dale, Dios! Es el Dios de los ejércitos. Está bueno, dicen, pero cuando le están reventando los bombazos, ¡ay, Señor, guarda tu pueblo! Esa es una hipocresía, discúlpenme. O estamos a favor de la vida o estamos a favor de la muerte. Hay que definir en qué campo estamos. Si yo estoy a favor de la vida, a mí no me importa quién esté bombardeando, sea Israel, Estados Unidos, sea Irán u otro país. Yo debo de definir mi posición como creyente. El sí a la vida, sí a la vida y sí a la vida. Amén, iglesia. ¿Sí? El Señor peleará por vosotros y vosotros callad. ¿Sí? ¿Cómo le digo, verdad? Hay textos bíblicos en los que yo me puedo apoyar para justificar, hermano, la matanza. La Biblia, hermano, nos va a hablar de todo un poco. Mira, había un hombre que tenía un montón de mujeres. Un montón de mujeres que tenía. ¿Y sabe qué dijo? Pero Salomón tenía bastantes también y a mí me están reclamando por estas poquitas. Y en la Biblia usted va a hallar de todo. Amén. Para justificar su pecado. Entonces los que, hermano, están con Israel, con todos estos países, ¿verdad? Que aman la guerra, van a justificarlo por los textos que van a encontrar ahí. Ya ve, eso es bíblico, dice. Ya ve. Dios permite que nosotros hagamos esto, que nos defendamos, ¿no? Y que destripemos al enemigo. Esto también está pasando aquí en Salvador, disculpe. No vayamos muy bien. Miren, vinieron unos expertos de derechos humanos. Hicieron una evaluación científica con datos fidedignos y encontraron, hermano, que en las cárceles han muerto hasta el día de hoy más de 500 personas que los han desvivido. Más de 500 personas, hermano. Más de 500 personas que los han desvivido. Oiga, más de 500 personas. De lo que se tiene registro, según, hermano, algunas organizaciones que han tenido contacto con familias directamente. Y eso es lo que uno sabe. ¿Sí? Pero lo que uno no sabe puede ser el doble, el triple. Y uno religiosamente, amén, le dice al hombre. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Si
si hay crimen, en todos los países van a haber crímenes, pero los estados no pueden ser criminales también. Un estado no tiene, hermano, el derecho de ser un criminal. Pero eso es lo que se está viendo. Hay que tener cuidado con el apoyo que nosotros estamos dando como cristianos, ¿verdad? Como cristianos, que estamos apelando a la vida. ¿Amén? Estamos apelando a la vida. Entonces esto es bien interesante, porque muchas veces, hermanos, se va a querer justificar los desmanes que uno hace, las decisiones que uno toma. ¿Bien? Aquí está el hombre siendo, ¿verdad?, respaldado por pastores, porque saben muy bien que lo que están haciendo, hermano, necesita, ¿verdad?, como que Dios, tener la seguridad de que Dios está conmigo también. Y ganar adeptos a nivel político, ¿verdad?, de cristianos y cristianas. Lamentablemente. Aquí en Salvador también se hizo una oración para dar a entender de que todas las decisiones que se han tomado es porque Dios así lo ha querido. O sea que yo desviva a más de 500 personas en las cárceles es porque Dios así lo quiere. Hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente nosotros estemos, hermanos, legitimando actitudes ilegales que se están cometiendo aún en esos lugares. Hay que tener mucho cuidado. Amén, iglesia. Amén. El compromiso del cristiano con la vida. El cristiano de hoy tiene bajo sus manos la responsabilidad de hacer la diferenciación hacia un mundo atontado por la indiferencia. Nuestra relación parte del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que debemos amar verdaderamente, no a la guerra, no a la muerte. Amén, iglesia. No a la guerra. Amén. Qué bonita es la naturaleza. La naturaleza vamos a encontrar también un poquito de todo, pero qué bonita es la naturaleza, cómo se alimentan, cómo andan. Dios quiere, hermano, lo mejor para nosotros. Dios, hermano, nos invita a nosotros a negarnos a las guerras. Eso es, hermano, en parte, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos preparado para ustedes. No a la guerra. Paremos, hermano, ese tipo de cosas a través de las acciones en el mundo, en Estados Unidos principalmente. Hay manifestaciones masivas, millones de personas se están manifestando. Stop war, no a la guerra. Aquí, ¿verdad?, aquí le han cambiado las palabritas, pero es lo mismo. No a las guerras, porque son varias en el mundo. No a las bombas. Y esto, hermano, es una presión social que cada uno de los seres humanos en sus lugares, ¿verdad?, podemos hacer, dar nuestra versión de las cosas como cristianos, como cristianas. Hermanos, sí a la vida, no a la guerra. El sí a Jesús es el sí a la vida. Cuando yo digo sí a Jesús, que lo voy a seguir, entonces tengo que seguir también sus enseñanzas propiamente. Jesús quiere la vida, ama la vida. Él no quiso morir, hermano, así en la cruz. No quiso morir así en la cruz. Él no quiso morir así en la cruz, por eso el Padre lo resucitó. Amén. Él no quiso morir así en la cruz. Así lo desvivieron a él. Ese fue un asesinato. Pero, hermano, Jesús siempre amó la vida. Allá iba un muerto, ya con esto cierro. Allá iba una procesión, llevaban a un muerto. Iba también otra procesión de Jesús y los suyos, y se encontraron. Había una viuda que iba a enterrar a su hijo, ¿verdad? Y se encontraron. La mujer iba llorando, iba a quedar prácticamente en la mendicidad, porque no tenía para dónde. En aquellos días, en aquellos tiempos, si no estaba el marido y no había hijos, la mujer quedaba en la calle. Los bienes pasaban al hermano del difunto.
a no ser que la mujer se casara con ese, podría tener, hermano, un lugar, un techo, mientras no. Pero era viuda, ¿verdad? Y se le había muerto el hijo. Iba a quedar, hermano, en la calle la mujer. Iba a sufrir. Entonces, ahí encontramos la muerte y la vida. Jesús, hermano, le da vida a esa mujer, resucitándole a su hijo. Amén. Cuando nosotros decimos, voy a seguir a Jesús, es porque nos vamos, hermano, a meter de lleno a esto. Si la gente está hablando de guerra, yo voy a hablar de paz. Yo voy a hablar de amor. Yo le voy a decir a la gente sí a la vida, sí a Jesús, no a la guerra, no a la muerte. Y tengo que decirlo, hermano, sin vergüenza, sin pena. Yo tengo que hacer evidente la gracia de Dios que ha venido a mi vida y que a Dios no le agrada la guerra ni la muerte, porque siempre son otros los que se benefician y siempre son las víctimas, aún los soldados, hombres, mujeres, amputados, ¿verdad? Otros muertos, y eso, hermano, acarrea dolor y sufrimiento. Cuando los gobiernos llaman para irse a inscribir en el ejército y los mandan a la guerra, más adelante, ¿verdad? Están tocándole la puerta a la mujer, a la esposa. ¿Y sabe qué le entregan, hermano? Una bandera dobladita. El cambio de una vida por una bandera, por la patria. Cuando los intereses los ganan otros. Amén. Bueno, sí a la vida, sí a Jesús, no a la guerra, hermano. Nos quedamos hasta acá, nos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, porque nos haces consciente de este tema muy feo, muy delicado. Somos tus hijos y un día elegimos, Señor, este camino. Míranos un momento, Señor, y ayúdanos a ser empáticos con los que sufren, a ponernos en los zapatos de todas aquellas personas, comunidades enteras, familias que han sido violentados por las guerras. Señor, nos duele en nuestro corazón todo eso. Nos duele. Tanto sufrimiento y tanto dolor. Por eso, Señor, te pedimos que confundas los corazones y la mente de los que siempre aman planificar las guerras. Trastorna sus vidas y apártanos tú del camino. Por favor, ayúdanos a nosotros a ser más conscientes de esto, que nuestros corazones estén despiertos, nuestros oídos, nuestros ojos, que estemos alertas, Señor, siempre, que no seamos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de las familias que reciben la noticia de sus hijos ya no están. Señor mío y Dios mío, bendiga nuestra iglesia, bendiga, Señor, las enseñanzas que siempre se deben impartir para que seamos más conscientes de nuestra responsabilidad en este mundo. Háganos hacedores, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestra boca también en defensa de la vida, porque nos has llamado a anunciar, Señor, la buena nueva a los sufridos y a evitar, Señor, también que se desvivan a más personas. Así que, Señor, nos unimos a ti, tú que estás en todos los lugares, Señor, y sufres también con el que sufre. También nos unimos, Señor, en ese sentido, en ese espíritu fuerte y poderoso que eres tú, Señor.
Así que, Señor, nos unimos como iglesia e intercedemos por todos aquellos que sufren, Señor. Nosotros pasamos periodos difíciles de guerra bélica, militar, como también la guerra social, donde los grupos de criminales también cercenaron la vida de cientos de miles. Aunque, Señor, ese tipo de situaciones ya ha sido superado, siguen surgiendo víctimas, Señor. Así que te pedimos, Dios mío, que intervengas y que dé sabiduría de verdad a aquellos que están al servicio de la ley, que puedan, Señor, ser liberados los inocentes, para que ya no haya más víctimas que están siendo afectadas, Señor, en todos los sectores, en todos los lugares. Así que, Señor, nos ponemos esos zapatos, nos alistamos, Señor, con el poder de tu Espíritu y poder, Señor, hacer defensa en pro de la vida. Así que intercedemos por todas las personas que están presas, por todos los que están en los hospitales sin medicina, por todos aquellos que de alguna manera son víctimas de la violencia, tanto estatal como también del crimen organizado. Y que sea Dios Todopoderoso el que esté levantando a hombres y mujeres de verdad, y que pueda mejorar la política en todos los sentidos, que esté levantando a empresarios de verdad, amantes a la vida, que pueda estar levantando pastores, pastoras de verdad, amantes a la vida, sacerdotes en cualquier ámbito religioso, que Dios esté levantando a personas que amen la vida y que combatamos la muerte, la guerra. Así que, Señor, intercedemos de esta manera desde este lugar para que hagas esa obra redentora en todo tu pueblo, que levantes, Señor, el caído y que restaures la vida de todos, que los niños puedan de verdad correr alegres, felices, tomados de las manos de otros niños, en lugar de estar llorando y pidiendo por un poquito de arroz en otro lugar. Así que, Señor, derrama tu bendición, que esta oración sea escuchada y que tú obres, mi Dios, moviendo a tu pueblo y levantando personas de bien, para que ayuden a esta humanidad en decadencia. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Sigue con nosotros, quédese con nosotros, Señor, al que reste este culto. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Damos un fortísimo aplauso, Señor.